Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy 15 de marzo, en este inicio de temporada 2022, les presentamos el programa titulado De la criminalización a la huelga. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en este primer bloque su servidor con el tema convocatorias a las escuelas generales de derechos humanos. También estará con nosotros, como siempre, Francisco Cerezo en el bloque del comentario con el tema criminalización en contra del Comité Cerezo México. Y en el tercer bloque, en la opinión de Fragua, con el tema pronunciamiento ante los actos de hostigamiento de las autoridades. Por último, en el cuarto bloque, en la entrevista, estaba anunciada Leticia López Zamora, secretaria general de SUTIEMS, con el tema huelga en las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, está en una asamblea sindical, nos acaban de mencionar, y en su lugar va a estar Raúl Pérez Ríos, que es secretario de Relaciones Exteriores del SUTIEM, para que nos platique, nos comente este llamado a una huelga en las preparatorias en la Ciudad de México. Bueno, vamos a dar nuevamente la bienvenida, recordarles que nos pueden escribir para saber desde dónde nos escuchan o desde dónde nos están viendo, en qué estados de la República, qué alcaldías, en qué municipios. También si tienen alguna pregunta, algún comentario o quieren que entrevistemos a alguien o incluso ustedes quieren hacer una denuncia o ser parte, ser entrevistados, ser partes de este programa. Y bueno, nos vamos al primer bloque sobre las escuelas generales de derechos humanos. Bien, pues regresamos. Como ustedes saben, y para los que no lo saben, el Comité de Cerezo México tiene un área, el área de educación, entre otras áreas, que se encarga de realizar lo que hemos llamado Escuelas Generales de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un proyecto que nace en el año 2010, que sistematiza los talleres que ya se venían dando prácticamente desde el año 2001, cuando inicia, es el origen del Comité Cerezo México, con pláticas, con cursos y después posteriormente con talleres, pero es en el año 2010 que ya se crea este proyecto de Escuela General de Derechos Humanos en la Ciudad de México y a través de ya prácticamente 12 años es un proyecto que ha crecido. Hoy actualmente en la Ciudad de México hay un turno matutino de 10 a 2, el turno vespertino de 3 a 7 y tenemos también escuelas generales de derechos humanos en Pachuca, Hidalgo, en Querétaro, ¿no? En la capital, también en Cuernavaca, Morelos, ¿no? En Puebla, ¿no? Y en Ecatepec, Estado de México. Pero, ¿qué son las escuelas generales de derechos humanos para quienes estén interesados o interesadas en tomarlo? Primero, es una escuela gratuita, o sea, no cobramos por los cursos, por estos talleres de derechos humanos. Son aproximadamente, en algunos estados, 16 sesiones, 16 talleres de 4 horas. En algunos estados son 9 sesiones también de 4 horas. Son los sábados en la Ciudad de México, en Ecatepec, en Puebla son los sábados, y en Pachuca, bueno, también en Cuernavaca son los sábados, y en Pachuca son los viernes y sábados, viernes de 4 a 8 y sábado de 10 a 2. ¿Cuál es el objetivo general de estas escuelas de derechos humanos? Pues ofrecer una capacitación amplia e integral que responda a las necesidades a las que nos enfrentamos en nuestra realidad inmediata,
para poder continuar con nuestra labor de defensa o promoción de los derechos humanos. También otro de los objetivos de estas escuelas generales es aumentar la capacidad con la que cuentan las organizaciones para exigir verdad, justicia, reparación del daño, recuperación de la memoria histórica, medidas de reparación, perdón. Y el otro de los objetivos es sensibilizar y capacitar a personas que a lo mejor no pertenecen a ninguna organización o ningún colectivo, pero están interesados en conocer y en asumir como suya, pues esta defensa de los derechos humanos, esta también o promoción de los derechos humanos, el saber qué son los derechos humanos, cómo nos sirven los derechos humanos para los que estamos organizados, para los que no estamos organizados, para quienes hemos sufrido alguna injusticia por parte del Estado, de funcionarios, de servidores, y luego ya que nos pasa, nos decimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Y también para ver cómo funciona en lo real esas instituciones gubernamentales de derechos humanos, ¿no? Las comisiones estatales, la Comisión Nacional, ¿realmente funcionan, no funcionan? ¿Cómo debemos que hacer para que funcionen? Y también, cuando no lo hacen, ¿cuáles son los pasos a seguir? Esta Escuela General de Derechos Humanos tiene talleres como los derechos humanos como herramienta, cómo documentar violaciones a derechos humanos, mecanismos de reacción inmediata ante graves violaciones a derechos humanos. Tiene también una práctica de monitoreo en vivo, en movilizaciones, cómo podemos ser monitores o monitoras de derechos humanos en mítines, en marchas, en huelgas, ¿no? Cómo registrar esas violaciones, cómo elaborar diferentes documentos, a dónde llevarlos, ¿no? Es como es un primer bloque en estas escuelas de derechos humanos, y también acompañamos este primer bloque con otros cursos de derechos humanos como el derecho de las mujeres, derechos laborales, derechos para personas en injusta reclusión, el derecho de las víctimas, hay un taller de seguridad, hay un taller sobre qué es la educación popular, también hay otros talleres que tienen que ver con cómo defendemos o asumimos la defensa de los derechos humanos. Y les voy a, la primera, ahí están las convocatorias, y va a ser importante que si quieren tomar estas escuelas, pues le anoten o visiten nuestras páginas. En la Ciudad de México es la 12ª, ¿no? Escuela General de Derechos Humanos por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Se tienen que inscribir, mandar un correo a comitecerezo.educacion@gmail.com. Ahorita los ponemos en las redes. Y la convocatoria salió, pues ya está la convocatoria, ¿no? Y la escuela del 23 de abril al 18 de junio, en el turno matutino. En el turno vespertino se va a extender hasta julio porque son más talleres, ¿no? Y la convocatoria pues termina el 15 de abril. Tenemos un mes, todavía un mes para poder mandar nuestro correo, y en cada turno, el matutino y el vespertino, aproximadamente van a poder entrar 25 personas, un poquito menos de las 35 que acostumbrábamos por cuestión de espacio y también por cuestión del COVID. Todavía estamos ahí manteniendo la sana distancia y el cubrebocas. Entonces, pues los que están interesados en la Ciudad de México, manden su correo, es gratuito, y ahí tienen que seguir un proceso, mandar una fichita, les hacemos una pequeña entrevista, y si son aceptados, pues iniciaremos el 23 de abril aquí en la Ciudad de México. Turno matutino de 10 a 2, turno vespertino de 3 a 7. Y eso es en la Ciudad de México. Y también, ahora sí como lo pidieron, la verdad, lo pidió mucha gente, hay otra convocatoria de la misma Escuela General de Derechos Humanos en Ecatepec, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, uno de los municipios también más poblados, creo que de la República. Y en esta escuela también va a iniciar el 23 de abril y va a terminar, ella va a terminar el 16 de julio, ¿no? Es también todas las personas que les quede cerca, el municipio de Ecatepec o de Ecatepec, pueden mandar un correo a esta convocatoria, a este correo que está ahí, que ustedes están viendo y que nos podemos escribir, para iniciar el proceso de selección. Y luego, si viven un poquito más al norte, pues está la ciudad de Pachuca, ¿no? Y en la ciudad de Pachuca
si bien en la Ecatepec es la primera escuela general de derechos humanos ahí, en Pachuca Hidalgo ya es la cuarta escuela de derechos humanos. Ahí son los viernes, van a ser los viernes del 6 de mayo al 25 de junio, viernes y sábado. Ahí es una modalidad de 2 sesiones cada fin de semana, viernes de 4 a 8, sábado de 10 a 2. También tienen que mandar un correo electrónico a esa dirección que viene en el cartel para iniciar el proceso de inscripción. En esta sí estamos el máximo de gente que puede caber con sana distancia en el espacio que nos prestan de manera solidaria, pues son de 30 personas, ¿no? Ahí también lo hacemos junto con otras organizaciones, ACADER, la Fundación Herrera, ¿no? CEINAC, ¿no? Que nos han prestado, nos han acompañado y lo hacemos conjuntamente este esfuerzo y esta escuela. Y pronto, la próxima semana, seguramente saldrá otra convocatoria para la segunda Escuela de Derechos Humanos en Querétaro, ¿no? En la capital. Ahí también se va a iniciar, bueno, por segunda ocasión, una Escuela General de Derechos Humanos. Y más adelante tendremos, pues, en Cuernavaca, Morelos y en Puebla, también estos procesos de escuelas generales de derechos humanos, pues dirigido a las personas interesadas, que ya están luchando o que quieren luchar, que quieren aprender la herramienta de los derechos humanos, cómo funciona en la práctica, y pues también en la síntesis de 20 años de experiencia y de labor de defensa de los derechos humanos desde el Comité Cerezo México. También pueden meterse en la página de internet Educa Cerezo, se llama la página del área de educación, donde pueden ver comentarios de gentes que nos hacen de qué les ha parecido la escuela, el tomado, ¿no? En la Ciudad de México pues ya son 11 generaciones que ya pasaron, y gente que pues, nos ha dejado también muchísimo conocimiento y experiencia. Y pues no se pierdan estas convocatorias, las vamos a ir pegando en el chat para que también se animen y puedan pues ingresar a estos talleres gratuitos. Siempre les decimos que todavía no nos animamos después de 20 años a cobrar los talleres de derechos humanos, ¿no? Y mucho menos a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Bueno, pues vámonos con el segundo bloque y vámonos con el intro. Pues muchas gracias, Héctor. En esta ocasión, pues vamos a ver sobre la estigmatización en contra del Comité Cerezo México. Publicamos hace unos días una denuncia pública que denuncia la estigmatización y agresiones al Comité Cerezo México por parte del Estado, y en dicha carta dice así: el día 8 de marzo de 2022, antes de la marcha que convocáramos por el Día Internacional de la Mujer, se publicó la calificación del nivel de riesgo de las marchas del día por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, por la policía, ubicando a la marcha del Comité Cerezo México como de riesgo alto, lo cual intenta inhibir la participación por temor de la gente en la manifestación y criminaliza a quienes marchamos como violentos. Esa misma mañana, agentes de Estado pegaron una hoja tamaño carta con el logo del comité alterado, donde se nos acusa de ser paramilitares, y además pintaron con spray en la ventana principal del cubículo del Comité Cerezo México, ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Asimismo, pintaron también un mural donde las mujeres de la facultad denuncian las agresiones machistas. Como siempre, las fuerzas más retrógradas del Estado siguen actuando debido a la impunidad con la que son cobijados. La estigmatización y criminalización en contra de nuestro trabajo de defensa de derechos humanos continúa, actualmente de forma más esporádica, pero se ha mantenido a lo largo de nuestros 20 años de trabajo. Acusamos al mismo grupo de agentes de Estado especializados en usar la lógica contrainsurgente en nuestra contra, agentes de la ultraderecha enquistadas en las instituciones de seguridad nacional del Estado, que desde el gobierno de Fox y Calderón nos acusaron de terroristas, con el objetivo de estigmatizar nuestra actividad de defensa de derechos humanos. Posteriormente, y cuando esta acusación se desgastó, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y actualmente con AMLO, saltaron al otro lado de la moneda llamándonos paramilitares. Estigmatización que ahora nos intenta aislar para crear las condiciones para elevar las formas represivas usadas en nuestra contra. Agentes que antes pertenecían a la Policía Federal Preventiva y que ahora están bajo la égida de la Guardia Nacional,
como sucedió el 30 de septiembre afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a miembros del Comité Cerezo y otras organizaciones y casos que acompañamos, con hostigamiento de agentes del civil que tomaron fotos y pidieron datos, negando su adscripción a institución alguna, pero su grupo de WhatsApp era Movilizaciones GN. Condenamos estos hechos represivos. Hacemos responsables a las autoridades del Estado mexicano y a las autoridades de la UNAM y exigimos a las autoridades correspondientes que investiguen y sancionen a sus agentes responsables de esos actos violatorios de los derechos humanos. Mantener la impunidad en este gobierno que se supone de transformación solo genera mayor violencia y más violaciones a los defensores de derechos humanos en nuestro país. Asimismo, hacemos un llamado a las organizaciones siempre solidarias a estar atentas de la situación en los diferentes espacios de trabajo del Comité Cerezo México. La ultraderecha levanta la cabeza dentro de la Cuarta Transformación. Con impunidad no hay transformación. Comité Cerezo México. Otros pronunciamientos que fueron enviados en respaldo al trabajo del Comité Cerezo México fueron de los compañeros de Ajusco Radio, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, más conocida como Red TDT. Así como la siguiente carta dirigida al maestro Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, por los integrantes de la Asamblea Vecinal contra las megaconstrucciones Tlalpan y Coyoacán y el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, que manifiestan lo siguiente. 1. En esta lucha en defensa del territorio por parte de vecinos de 30 colonias participan diversos colectivos, entre ellos el Comité Cerezo. Es una organización que desde hace años promueve y defiende los derechos humanos en nuestro país. 2. Hace unos días se pegó una hoja con el logotipo del Comité Cerezo deformado y donde se les acusa de paramilitares. Y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM pintaron con spray la ventana del cubículo de este comité tiene ahí. Además de que se pintó con spray un mural donde las mujeres denuncian las agresiones machistas. Solicitamos que se investigue el origen de estas agresiones porque no se debe permitir que se persiga a luchadores y organizaciones defensoras de los derechos humanos en un gobierno que se declara distinto en lo que se refiere a defensa de las libertades. Asimismo, nos angustia que las actividades de resistencia pacífica para manifestar nuestra inconformidad con el proyecto antes mencionado se clasifiquen por las autoridades capitalinas como de alto riesgo y queremos evitar todo escenario posible como el de que algún noticiario o algún analista política de Televisa, cadena de medios de la que es propietario Emilio Azcárraga Gallán, acusa a nuestro movimiento en defensa de nuestras colonias como un movimiento manejado por paramilitares. Asimismo, recibimos diversos mensajes de apoyo de diversas personas que han sido solidarias con nuestro trabajo, lo cual agradecemos de corazón. Seguiremos trabajando en la defensa de los derechos humanos como lo hemos venido haciendo en estos 20 años de trabajo, sin importar que la ultraderecha enquistada en el poder continúe con sus campañas de criminalización y estigmatización en nuestra contra. Y eso es todo. Gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, con el comentario, no se olviden que hay un pacómetro, entonces ahí pueden poner qué les pareció esto que nos acaba de compartir Francisco. Y para quienes están preguntando sobre las escuelas, si tenemos cursos virtuales, por ejemplo, el compañero Byron, que es de Guatemala, tenemos cursos virtuales de derechos humanos y también de derechos laborales. Eso los hacemos conjuntamente con otra organización que se llama la OLEP. Ahí, por ahí Basti Acosta nos hizo el favor de poner el link, la página web. Y aprovechando también en Ecatepec, en la mañana se va a hacer la Escuela General de Derechos Humanos y en la tarde la Escuela General de Derechos Laborales. Entonces, pues sí, eso es cuestión de que se comuniquen con nosotros. Hemos dado estos talleres virtuales también desde antes de la pandemia en otros países, como en Ecuador, como en Brasil, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y con la pandemia, pues de manera virtual también en varios de estos países dimos cursos, incluso un curso a personas de Estados Unidos que están en apoyo, en solidaridad con los movimientos en América Latina. Entonces, pues no duden en escribir a través de la página del comité o directamente en nuestro Facebook para solicitar los cursos o tener mucho más información. Y bueno, pues vámonos al primer corte, a la primera pausa
con la producción de Ajusco Radio. El trabajo del Comité Cerezo está basado en el principio de la solidaridad humana como pilar fundamental para la construcción de una sociedad que garantice el completo disfrute de los derechos humanos. Contribuye en el ámbito nacional al conocimiento y uso de la herramienta de los derechos humanos, así como a su defensa. Si eres víctima de violaciones a los derechos humanos, familiar de una víctima o necesitas ayuda, contacta al Comité Cerezo México. Teléfono 55 56 55 94 65. Correo electrónico comiteserezo@nodo50.org. Mándanos un mensaje de WhatsApp al número 55 10 47 20 31. Comité Cerezo México, Organización de Derechos Humanos. Y seremos libres. Seremos libres en el momento que nos decidamos nosotros. Recuérdalo. Analízate a ti y tus acciones. Recuérdalo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Bien, pues estamos de regreso. Mandamos saludos, ¿no?, al estado de Puebla, al estado de México, en Chiapas, Oaxaca, donde nos están escuchando, aquí en la alcaldía de Tlalpan, en Azcapotzalco. También agradecemos las palabras de apoyo, de solidaridad, que siempre son pues bienvenidas. Y pues vamos a continuar con el programa. Vámonos con el tercer bloque en la opinión de Fragua. Pronunciamiento ante los actos de hostigamiento de las autoridades hacia el Comité Cerezo México y nuestra organización de lucha por la emancipación popular. En el contexto del 8 de marzo y la lucha en contra del megaproyecto Conjunto Estadio Azteca, las autoridades desplegaron su aparato represivo para inhibir la lucha e infundir miedo y desconfianza al pueblo organizado en torno a estas luchas. Por una parte, el gobierno de la Ciudad de México calificó a nuestra movilización como una marcha de alto riesgo, esto con el fin de estigmatizarnos y que la población tuviera miedo de participar. Durante la mañana del 8 de marzo, en la Facultad de Filosofía de la UNAM, apareció una hoja de tamaño carta con el logo alterado del Comité Cerezo, donde se les acusa de paramilitares. A su vez, la ventana principal del cubículo que los compañeros tienen en dicha facultad fue rayoneada con pintura spray. Anterior a esto, en otras movilizaciones conjuntas, sujetos vestidos de civil realizaron hostigamiento al estar tomando fotografías a los participantes, como ocurrió el 30 de septiembre de 2021, afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Según estos sujetos, ellos fungen como personal de la Junta. Posteriormente, en la movilización hecha el 22 de noviembre de 2021, uno de estos mismos sujetos se identificó entonces como agente de la Guardia Nacional, mostrando su credencial de dicha institución. También, agentes policíacos vestidos de civil y autoridades identificadas como parte del gobierno central de la Ciudad de México hostigaron las asambleas efectuadas los días 3 y 5 de marzo, mismas que tuvieron copiosa asistencia de vecinos en la colonia Isidro Fabela. Entonces, nos preguntamos, ¿es esa la democracia de la 4T? ¿Ese es el derecho a disentir? ¿Ese es el fin del seguimiento
a los luchadores sociales y activistas? ¿Por qué hostigar a defensores de derechos humanos, vecinos organizados y organizaciones populares? ¿Quién ordena esas acciones? Hacer estas interrogantes muestra que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno se mantienen al pendiente para inhibir la lucha social, para frenar la organización, y están listos para reprimir al movimiento independiente. Por estos motivos, denunciamos el hostigamiento y agresiones hacia el Comité Cerezo México, hacia nuestra organización de lucha por la emancipación popular y hacia las vecinas y los vecinos que de manera organizada luchan en contra del megaproyecto conjunto Estadio Azteca. El fin de la represión parece que no es más que un lema sin sustancia. Si en verdad este gobierno no es igual, como dice el titular del Poder Ejecutivo, las autoridades se esmeran cada vez más por parecerse a los viejos políticos del régimen neoliberal. Hacemos responsables a las autoridades de todos los niveles de gobierno de la integridad física y psicológica de los miembros del Comité Cerezo México, la OLEP y los vecinos organizados en contra del megaproyecto conjunto Estadio Azteca y de todas las personas y organizaciones solidarias con los procesos de lucha que mantenemos. Con represión no hay transformación. Contra el despojo, la represión y la explotación, resistencia, organización y lucha por el socialismo. Organización de Lucha por la Emancipación Popular, OLEP. Bien, pues muchísimas gracias en este bloque de en la opinión de Fragua. También mandamos saludos a quienes nos escuchan en el estado de Guanajuato y también en la alcaldía Álvaro Obregón, en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, que ya pronto se va a cumplir otro año más de esa represión, precisamente en el 2014, cuando cerca de 3,000 policías o 4,000 policías de la Ciudad de México prácticamente invadieron y golpearon a pobladores de San Bartolo Ameyalco en el contexto de pues quitarles el agua, el control del agua, de su manantial para llevarlo a Santa Fe, ¿no? Bien, vámonos con un corte, si mal no me equivoco, ¿no? Con la producción de Ajusco Radio. Porque lucha la OLEP UDIT. La Organización de Lucha por la Emancipación Popular, a través de su Unión Democrática Independiente de Trabajadoras y Trabajadores, por sus siglas, OLEP UDIT, lucha por el cumplimiento del programa mínimo de lucha de la OLEP, en cuyo número 10 se expresa: garantizar y respetar los derechos laborales. Partiendo de esta necesidad, nace la OLEP UDIT, como un proceso que forma parte de esta organización proletaria enfocado especialmente al tema laboral, sin despegar la lucha económica de las necesidades históricas de la lucha por la democracia popular y el socialismo. Al mismo tiempo, la OLEP UDIT tiene una política laboral que abarca 18 demandas concretas que consideramos necesarias y urgentes para erradicar el neoliberalismo en lo laboral. Si eres víctima de despido injustificado o de explotación laboral, contacta a la OLEP. Escríbenos a olep.contacto@gmail.com. Búscanos en Facebook como olep.fragua. Juntos, defendamos nuestros derechos. Trabajo digno, salario justo y seguridad social. Organización de Lucha para la Emancipación Popular. OLEP.
Mándenos su WhatsApp, sus sugerencias musicales y todo lo que ustedes quieran escuchar a lo largo y ancho de las transmisiones dominicales. Y pueden llamar al 1315-4250 y también al 5617-6355-17. Todos los domingos a Ajusco Radio a través de la www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Pues gracias por continuar con nosotros en este programa de Miradas Críticas, la situación en México. Antes de ir al bloque, al cuarto bloque, el bloque de la entrevista con Raúl Pérez Ríos, pues vamos también a hacer el anuncio de nuestra próxima reinauguración de la cafetería del Comité Cerezo México, un proyecto económico de la organización donde pues las personas como nosotros hacemos trabajo voluntario en ese proyecto para poder financiar los áreas y proyectos del Comité Cerezo México. Gracias a eso no cobramos ningún taller, ningún curso. Y el próximo lunes vamos a estar reinaugurando, después de más de 2 años, ¿no?, de que tuvimos que pararla por el COVID, pues vamos a reiniciar este proyecto económico de la cafetería, que por cierto ya en la Facultad de Filosofía y Letras, si mal no recuerdo, llevará, ahí recuérdame Francisco, ¿desde qué año estamos ahí? Desde el 2008. 2008, pues imagínense ya 14 años como proyecto económico del Comité Cerezo México. Ha pasado de todo, la autoridad nunca quiere que estemos ahí, otros grupos inclusive nos quieren quitar el espacio para poner sus propias cafeterías, pero pues seguiremos ahí en ese proyecto. Bien, pues vámonos al intro, y después del intro le damos la bienvenida ya con toda la formalidad a Raúl Pérez Ríos. Pues muy buenas noches, Raúl Pérez Ríos. Él es secretario de Relaciones Exteriores del SUTIEM. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Pues al contrario, gracias. Estamos viendo en las redes que nos mandaron un comunicado de prensa y también una invitación a una conferencia de prensa sobre el estallamiento de huelga programada para el próximo 16 de marzo, ya pues mañana miércoles. Bueno, platícanos a esta audiencia, pues, ¿qué es el IEMS? ¿Qué es el sindicato? ¿Y por qué están recurriendo pues a esta medida? Claro que sí, muchísimas gracias. Pues, antes que nada, informarles que el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México es el que tiene a su cargo pues todas las preparatorias del gobierno de la ciudad, que están prácticamente en todas las alcaldías, excepto la de Benito Juárez. Todas tienen al menos un plantel. Esta institución se creó desde 1999 con esta primer preparatoria, la preparatoria Iztapalapa 1, a partir de una demanda de la comunidad que quiso transformar lo que era la excárcel de mujeres en una preparatoria, en una escuela. Incluso también ahí se creó un plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí están los dos planteles juntos. Y posteriormente, ya en el año 2000, se creó de manera formal el 30 de marzo el Instituto de Educación Media Superior, y se crearon 16 planteles, bueno, 15 planteles más, para hacer un total de 16. Y posteriormente, en las siguientes administraciones, se han ido creando más planteles, al grado de que actualmente ya contamos con 26 planteles distribuidos en toda la ciudad, principalmente en las zonas marginadas de la Ciudad de México, porque esta es una alternativa educativa que se abrió para darle precisamente la oportunidad de estudiar a nivel medio superior a los jóvenes que pues antes no tenían acceso
a este nivel educativo, sobre todo por pues estos exámenes de selección que muchas veces excluyen a una gran parte de la población para estudiar, por ejemplo, en los bachilleratos de la UNAM o del Politécnico. Entonces, bueno, se creó esta institución. Nosotros consideramos que es un proyecto muy importante porque abre precisamente pues, espacios educativos. Sin embargo, atrás de esta política educativa que vemos que es de avanzada, por este modelo también que se plantea en las preparatorias, pues existe una política laboral que es bastante lamentable, porque a todos los docentes nos contrataron bajo el régimen de honorarios, no nos reconocían como trabajadores, no teníamos ningún derecho ni prestación laboral, no teníamos seguridad social, tuvimos que demandar legalmente pues el reconocimiento de la relación laboral y finalmente ya una vez que logramos este reconocimiento también pudimos lograr el registro de nuestro sindicato y a partir de ahí pues hemos realizado diferentes luchas contra, en primera instancia contra el sindicato que había firmado un contrato colectivo en el cual no nos incluyeron, no nos consultaron, porque nosotros todavía estábamos bajo el régimen de honorarios cuando se firmó este contrato. Ya una vez que nos incluyeron ahí de manera arbitraria en ese contrato, pues tuvimos que pelear la titularidad del contrato colectivo de trabajo, la cual ganamos, y posteriormente pues ya hemos administrado este contrato colectivo de trabajo, ha ido mejorando con cada revisión contractual. Y finalmente ahorita el problema que nos estamos enfrentando es que las autoridades del instituto pues decidieron modificar de manera unilateral este contrato colectivo, reduciendo prestaciones a las cuales ya tenemos ganadas en este contrato y pues esa situación es algo que no podemos permitir. Estas violaciones constantes al contrato colectivo de trabajo son las que nos llevaron a emplazar a huelga para el día de mañana a las 6 de la mañana. Y pues hasta el momento no ha habido una solución satisfactoria a nuestra demanda principal, que es que se deposite el contrato actualizado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sin ninguna modificación, ¿no? Porque ya está pactado de manera bilateral. El año pasado tuvimos una revisión del contrato colectivo, se modificaron algunas cláusulas y pues esas tienen que estar actualizadas en esta versión del contrato que se tiene que depositar en la Junta Local. Sin embargo, pues las autoridades están haciendo modificaciones al mismo, ¿no? Entonces, por eso estamos emplazando a huelga y es muy probable, si no se respeta pues ya lo pactado en nuestro contrato colectivo de trabajo, pues que mañana se lleve a cabo la suspensión de labores en todas las preparatorias de esta ciudad. Raúl, ¿cuál es el argumento de la autoridad? Primero, ¿qué autoridades les corresponde resolver? O sea, ¿quiénes son? ¿Y cuál es el argumento? O si hay argumento, no les han dicho nada del por qué modificaron el contrato colectivo de trabajo. Sí, bueno, aquí las autoridades involucradas, obviamente la primera autoridad es el Instituto de Educación Media Superior, quien está a cargo actualmente es la directora general Silvia Jurado. Ella es la que está al frente de la institución. En nuestra institución también tiene un consejo de gobierno que está encabezado por la secretaria de Educación, Rosaura Ruiz, y también, pues, obviamente, pues, el gobierno directamente, el gobierno de la ciudad, que tiene la posibilidad de solucionar y evitar esta huelga en las preparatorias. También tenemos como instancia laboral a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que todavía pues, no desaparece, está en proceso con la reforma laboral, pero pues todavía sigue atendiendo este tipo de emplazamientos como el que interpusimos desde el año pasado, que eso es también importante mencionarlo. Ingresamos ese emplazamiento del 16 de diciembre del año pasado. La Junta Local tenía la obligación por ley de notificar este emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de nuestro emplazamiento. Sin embargo, lo hizo hasta el 7 de marzo. Esta notificación, es decir, pasaron casi 3 meses para que pudiera notificar al instituto de que estaba emplazado a huelga. Y pues eso es algo que hemos visto reiteradamente en la Junta Local, esta actuación parcial, ¿no? y de protección al patrón en lugar de protección a los trabajadores, ¿no? Constantemente hemos tenido obstáculos de parte de esta instancia laboral, ya sea para la entrega de nuestra toma de nota, para el trámite de nuestros emplazamientos a huelga,
e incluso para las demandas que tenemos todavía, ya sea por reconocimiento de la antigüedad o por el pago de unos vales de fin de año que no nos dieron desde el 2008, y todavía es fecha en la cual no se cumple con esos laudos ya ganados por los trabajadores. Hay un tortuguismo que sigue prevaleciendo en esta instancia laboral y que muchos dicen que con esta reforma que se hizo en la Ley Federal del Trabajo, se supone ya con la desaparición de las juntas y el establecimiento de estos centros federales de conciliación o centros de conciliación y arbitraje y los tribunales, va a ser más pronta y expedita la justicia laboral. Esperemos que así sea. Pero bueno, el tortuguismo sigue vigente en la Junta Local y pues la muestra más clara es en los casi 3 meses que se tardó esta instancia laboral para notificar nuestro emplazamiento a huelga, ¿no? Entonces aquí esas son las instancias involucradas que esperemos que lleven a buen puerto pues las negociaciones que tenemos y que se solucionen nuestras demandas. Y aquí el pretexto principal de las autoridades del IEMS pues es supuestamente una demanda que interpuso el sindicato minoritario, aquel al que le ganamos la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Incluso ya en 3 ocasiones se han hecho recuentos en la Junta Local para determinar qué sindicato tiene la mayoría. En esos 3 recuentos nuestro sindicato ha ganado la mayoría de parte de los trabajadores y por eso conserva la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Y ante esta situación, pues el sindicato minoritario lo que hizo fue ampararse en contra de nuestro contrato colectivo, argumentando que había algunas violaciones a la libertad sindical, y ellos básicamente lo que pedían es tener también licencias para sus representantes sindicales, tener también apoyo económico para la renta de su local sindical y apoyos para actividades deportivas, recreativas, culturales, y también participación en las comisiones mixtas que están establecidas en nuestro contrato. Actualmente son 3 las comisiones mixtas, es la comisión de capacitación y formación profesional, esa es una. La otra es la comisión mixta de admisión y promoción, y la tercera es la comisión de seguridad e higiene, y en ellas ya tiene participación el sindicato minoritario. Sin embargo, aquí el argumento principal de las autoridades, según ellas, es que este amparo que ganó el sindicato minoritario en contra de nuestro contrato colectivo, es que les obliga a reducirnos el número de licencias sindicales, situación que obviamente es falsa, ¿no? El laudo que se ganó no dice eso, simplemente dice que sí les tienen que otorgar licencias a sus representantes sindicales en términos proporcionales a su membresía, ¿no? Y esa situación no obliga a que a nosotros nos quiten licencias para darle al sindicato minoritario. Finalmente, pues eso ya es algo pactado, ¿no? Más bien les tienen que dar a ellos licencias y no nos oponemos nosotros a que les den licencias sindicales al sindicato minoritario, pero sí estamos en contra de que nos quieran quitar a nosotros derechos para dárselos al sindicato minoritario, ¿no? Eso sí no lo podemos permitir y por ello estamos en este conflicto actualmente que puede derivar en el estallamiento de la huelga el día de mañana. Y varias cosas. ¿Desde qué año ganaron la titularidad del contrato colectivo de trabajo? Y más o menos también para que la gente dimensione de cuántos estamos hablando. El sindicato, tanto el titular que son ustedes, IEMS, como el otro, ¿de cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando? Sí, actualmente, por ejemplo, nuestro sindicato tiene alrededor de 1,100 afiliados. El sindicato minoritario tendrá máximo 400 afiliados. Hay un tercer sindicato que también se formó, que realmente pues no sabemos exactamente cuántos afiliados tenga, pero no pasan de 100 o 150 a lo mucho. Ese sindicato ni siquiera está contemplado dentro de nuestro contrato colectivo, solo el otro sindicato, el primero que se formó. Y nosotros obtuvimos la titularidad en el año 2009. Después de que se hizo, nosotros obtuvimos el registro, primero la basificación, el reconocimiento laboral en el año 2008. Se creó la plaza de docente, tutor, investigador, y esa plaza se asignó a todos los docentes de las preparatorias del sistema escolarizado.
Y en ese año también, a mediados de año, obtuvimos el registro sindical, demandamos la titularidad del contrato colectivo que se firmó en el 2007 y finalmente se hizo el recuento en el año 2009 y ese recuento lo ganamos y posteriormente obtuvimos ya la titularidad del contrato. A partir del 2009 en adelante hemos tenido nosotros la titularidad. En años posteriores se realizaron recuentos en el 2011, en el 2013, pero en ninguno de ellos ganó los sindicatos que demandaron esa titularidad. Nosotros hemos mantenido la mayoría hasta la fecha y pues eso es lo que nos mantiene al frente de este contrato colectivo de trabajo. Entonces estamos hablando, en total hay cerca de 2,000 trabajadores. Unos están con nosotros, otros están con el otro sindicato, otros con el tercer sindicato y hay un sector de trabajadores también que no está en ninguno de los 3 sindicatos, ¿no? Que ha decidido mantenerse al margen y pues eso es más o menos la composición que tenemos. Bien, ¿y qué les podríamos, o bueno, le podrían decir ustedes como sindicato, pues a los alumnos, a las alumnas, a los padres de familia, que pues, ¿cuál es el mensaje hacia ellos, no? Hay como cierta preocupación después de pues, casi prácticamente 2 años, ¿no? De no tener clases presenciales. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le dirían? ¿Qué le dicen a los padres de familia, a los alumnos, a las alumnas, ¿no? Sobre esta situación. Sí, pues hemos estado informando a los estudiantes, a la comunidad en general sobre la situación que estamos enfrentando. Nosotros es muy importante señalarlo, nunca suspendimos actividades. Durante el periodo de la pandemia se estuvo atendiendo a los estudiantes a distancia y eso a pesar de que no existió ningún tipo de apoyo de parte de las autoridades para esta labor que hacíamos, ¿no? Cada quien desde utilizando sus equipos, buscando capacitación para pues manejar la tecnología y las diferentes modalidades que hay de programas para atención a distancia, pues eso lo estuvimos haciendo constantemente y obviamente sabemos la importancia de la educación presencial y también hemos estado manifestando la necesidad de que se garanticen las condiciones de seguridad e higiene necesarias para que en los planteles no existan focos de contagio. En el caso de las preparatorias, por ejemplo, se decretó el regreso a las clases presenciales desde el 14 de febrero, que inició el nuevo ciclo escolar, y ya prácticamente pues todos los maestros estamos atendiendo a los estudiantes en los planteles. Pero esta situación, insistimos, pues es un retroceso para nosotros, el hecho de que quieran las autoridades modificar nuestro contrato colectivo de trabajo y sobre todo modificarlo hacia la baja, es decir, no nos están aumentando derechos, sino nos quieren quitar derechos ya ganados y pues esa situación no la podemos permitir. Nosotros hemos estado demandando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la eliminación del outsourcing en las preparatorias, porque así tienen contratados a los trabajadores de limpieza, por ejemplo. Y dentro de estas condiciones que hemos demandado para el regreso, también hemos estado insistiendo en la necesidad de que se contrate a la plantilla completa del personal de limpieza, la cual sufrió un recorte muy fuerte durante la pandemia, bajo el pretexto de que pues, no había clases presenciales. Las autoridades decidieron recortar el personal de limpieza que se requería en los planteles y prácticamente dejaron a poco menos de la mitad del personal atendiendo en los planteles. Actualmente hay planteles en los cuales nada más hay entre 4 o 5 trabajadores por turno y algunos de ellos les están obligando prácticamente a doblar turno, es decir, están todo el día laborando en las preparatorias, pero aún así 4 o 5 personas para encargarse de la limpieza de todos los planteles, bueno, de todos los edificios de cada plantel, pues es bastante complicado, ¿no? Y además sabemos que estas empresas que los subcontratan les pagan salarios muy bajos, muchas veces también los dan de baja de la seguridad social y eso lo estamos demandando constantemente. Otra de las problemáticas que enfrentamos son el sistema semiescolar que se creó desde el 2007 y que estos trabajadores que dan clases en este sistema pues están también nuevamente bajo el régimen de honorarios y no tienen ningún derecho ni prestación laboral, no tienen seguridad social y aún así pues los han tenido trabajando y también durante todo este periodo de la pandemia
pero no han querido basificarlos. Esa es parte también de las demandas que nosotros hemos puesto. Y también lo que tiene que ver con los profesores de lengua y cultura náhuatl, una asignatura que se creó también en el 2007 y que para nosotros ha sido muy importante porque también le pone un sello característico a las preparatorias. No hay ningún otro bachillerato que en la ciudad que se enseñe esta lengua como una asignatura optativa, y aquí en las preparatorias lo tenemos. Sin embargo, los profesores están también contratados por horas, por honorarios, sin reconocimiento laboral, y además pues eso atenta contra el modelo educativo que se busca, que la educación no solo sea pues ir a dar clases y ya, ¿no? Tenemos la parte que tiene que ver con la tutoría, donde se le da seguimiento y acompañamiento a los jóvenes y se les da también asesoría académica, y también tenemos la parte de la investigación que se realiza en las preparatorias de parte de los docentes. Entonces, bueno, todo esto no se lleva a cabo ni en el sistema semiescolar, ni en la asignatura de lengua y cultura náhuatl por estas condiciones precarias de trabajo. Y eso es parte de la lucha que nosotros hemos estado dando, y eso es parte también de lo que informamos. No podemos permitir que las autoridades quieran reducirnos derechos para que se precarice todavía más la labor en las preparatorias. Al contrario, nosotros consideramos que se debe de invertir más en la educación. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un recorte presupuestal serio, y este año se asignó un presupuesto que todavía es menor al de hace 2 años antes de que iniciara la pandemia, ¿no? Hemos tenido una reducción presupuestal, a pesar de que se han creado nuevos planteles, pues no ha crecido en esa misma medida el presupuesto. Entonces, esta precarización que vemos nosotros en la educación, pues es parte de lo que estamos denunciando, y que no podemos permitir que haya un retroceso en estos derechos, ni en la educación que reciben los jóvenes de la ciudad, y también por eso les informamos que por eso está nuestro movimiento, y por eso podrían estallar las huelgas, precisamente para garantizar los derechos que hemos ganado y para lograr mejoras en la educación de los jóvenes de esta ciudad. Bien, pues contrasta, ¿no? Lo que nos acabas de comentar, pues a toda la audiencia, con el discurso de que ya se acabó el neoliberalismo, ¿no? Por ahí del cabecita de algodón, dirían unos, o no, que ya no iba a haber outsourcing, no se animaron a eliminarlo, a regularlo, pero se supone que sobre todo en dependencias de gobierno, pues no debería haber outsourcing, ¿no? Ese régimen que sabemos que es de sobreexplotación. Y voy a leer algunos comentarios porque se van a quedar editados en el programa, en este programa que se transmite en YouTube los viernes. Dice Basti: Rosaura Ruiz también fue cómplice del despido de 50 trabajadores de la Academia Mexicana de Ciencias, y a la fecha se niegan a pagar nuestras liquidaciones, y ya lleva más de 1 año y medio peleando ahí en la Junta. Dice Francisco Javier: la política laboral del gobierno federal y el de la Ciudad de México son antitrabajadores y antigremialista. De acuerdo con esa política de que todo debe ser individual y no tratamos con organizaciones, ni con colectivos, ni con movimientos. Y bueno, ahí nos da datos, ¿no? Que el primer asesor legal del sindicato minoritario fue alcalde, padre de la actual secretaria de Trabajo, ¿no? También ahí nos dice Leticia, dice: las autoridades deberían trabajar para el desarrollo de la cultura, la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura y las humanidades, todos estos conocimientos que nos hacen dignos de ser llamados humanos en toda la extensión de la palabra. Miguelón Ángel: les lavan los platos a docentes y autoridades, ¿no? Edgar Escolares nos dice: las autoridades del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México han sido completamente insensibles ante la comunidad de trabajadores y estudiantes. A ellas no les interesa la institución. Luz María Villegas dice: nos regresaron a trabajar sin las condiciones adecuadas. Lucy dice: trabajadores de limpieza con jornadas de 13 a 14 horas. También ella misma dice: docentes del semiescolar sin prestaciones y con amenazas de reducción de hora y retención de salario. Miguelón pregunta: ¿por qué no tienen derecho los maestros de semiescolar? ¿No? Vamos, UTIEMS. Edgar dice: la asignatura de lengua y cultura náhuatl es única en nuestro bachillerato, es un orgullo para nosotros, y sin embargo trabajan en condiciones precarias, sin derechos básicos. El Adolfo nos dice que la prepa del IEMS en Topilejo necesita una revisión a fondo de sus instalaciones, ¿no? En el IEMS hay plazas docentes y administrativas congeladas. ¿Qué hacen con ese presupuesto? Pregunta Lucy. Leticia Hortensia dice: también los profesores contratados por hora son discriminados. Ruth dice: en estos momentos nuestras compañeras siguen en negociación desde la
1 de la tarde y no hay respuesta seria de las autoridades. Julio Nava dice la huelga va. Lucy dice apertura de nuevos planteles del IEMS y a los ya existentes ninguna modificación ni mantenimiento, ¿no? Reciban apoyo desde Guatemala, dice Byron, ¿no? Le quitaron la beca a los estudiantes del IEMS en plena pandemia, dice Lourdes Leticia. No hay que permitir abusos neoliberales, Carlos Hernández. Acorralaron al profesor Fausto Aguilar Domingos para que renunciara, dice Leticia. Y bueno, son los comentarios de compañeros y compañeras en apoyo, denunciando la situación. Y sí, pues es que es muy contrastante, ¿no? Esta lógica de que se acabó el neoliberalismo, ya es una etapa oscura en la historia de nuestro país, y pues ahí está Pilares, ¿no? Contratándose a todos becarios, trabajadores sin derechos, sin prestaciones, sin absolutamente nada. Y en este esquema que bien lo mencionas de restricción o limitación de los derechos, pues ya ganados. Siempre les explicamos a la gente que no son privilegios, son derechos que tendrían que tener todos y todas las trabajadoras del país, ¿no? Esos derechos de los que nos estás hablando. Bien, Raúl Pérez, pues agradecerte tu participación. Hagamos un cierre de unos 2-3 minutos, algo que quieras comentar, que se nos haya ido, que creas importante, y al último hago, o tú mismo puedes hacer, pues, la invitación a la conferencia de prensa del día de mañana. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el espacio y señalar, efectivamente hay una continuidad en estas políticas neoliberales. Si bien es cierto que se abren espacios educativos, tanto a nivel federal como local, pues la política laboral que hay detrás de esta apertura de espacios educativos, pues sigue siendo en contra de los trabajadores. Y lo podemos observar, por ejemplo, en las universidades Benito Juárez, donde también los profesores son contratados por honorarios, no se les reconocen derechos laborales, los tienen en situaciones precarias y si se organizan los despiden, ya no los recontratan. Lo mismo está pasando en el Instituto Rosario Castellanos, aquí en la Ciudad de México, donde están en la misma situación, contratados por honorarios y sin reconocimiento alguno. Y también igual si se organizan, los empiezan a despedir, ya no los recontratan. Y como bien mencionabas en Pilares, hay varios, lo que vemos aquí es que detrás de esta política educativa donde se abren espacios, pues lo que está detrás escondido es una política antilaboral, efectivamente, donde no se quiere reconocer los derechos de los trabajadores, se utilizan formas de simulación en la contratación de ellos y además se utilizan luego las instancias laborales para retrasar estos juicios de reconocimiento laboral a los cuales uno tiene que acudir para que se le reconozcan sus derechos. Y además también existe esta represión con el despido de compañeros, como en el caso de las compañeras de limpieza que ya llevan pues más de 5 años despedidas, tienen un plantón en la preparatoria Benito Juárez del IEMS y desde hace tiempo han estado denunciando y demandando la reinstalación y hasta el momento no existe ninguna respuesta satisfactoria de las autoridades. Y lo mismo sucede con los compañeros del semiescolarizado que han realizado diversas manifestaciones tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en la Secretaría de la Educación. Y lo que podemos observar, antes decían que Salinas de Gortari decía ni los veo ni los oigo, pues este gobierno está haciendo exactamente lo mismo y en algunos casos te ve, te oye, pero no te soluciona absolutamente nada. Y eso es parte de la problemática que estamos enfrentando. Nosotros esperamos realmente que exista sensibilidad de las autoridades para resolver nuestras demandas y que no nos obliguen a suspender las labores en las preparatorias. De lo contrario, pues esperamos contar con el apoyo de estudiantes, trabajadores y de toda la comunidad para que se resuelva lo más pronto posible y podamos regresar a las clases que ya están siendo presenciales y también esperamos que se garanticen las condiciones necesarias para que no haya contagios en los planteles. Pues eso sería básicamente el mensaje y pues muchas gracias por el espacio para la difusión y pues estamos en este proceso de emplazamiento de huelga que podría mañana suspender las labores. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Raúl Pérez Ríos, secretario de Relaciones Exteriores del SUTIEM. Ahí está pues ampliamente explicado los motivos, las razones por cual pues están por ejercer su derecho a huelga, que es un derecho humano de los trabajadores y de las trabajadoras. Ojalá que no, ojalá que la autoridad sea sensible, ojalá que se resuelvan las demandas. Nadie desea una huelga, es un recurso
de los trabajadores y trabajadoras cuando pues hay cerrazón por parte de las autoridades. Seguiremos pendientes, este espacio está abierto, como Organización de Derechos Humanos también estamos al pendiente. Ya saben que nosotros nos metemos si es que nos los piden, y si no nos los piden, pues tampoco nos metemos, ¿no? Pero desde los derechos humanos, pues estamos pues al pendiente. Nada más voy a terminar con la invitación a la conferencia de prensa que hace el sindicato. Dice, la cita es el miércoles 16 de marzo a las 10 a.m. en las oficinas centrales del IEM Ciudad de México, ubicadas en División del Norte, 906, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03020, y también se va a transmitir, nos dicen, en vivo a través de la cuenta de Facebook, que es la cuenta del Facebook del SUTIEMS. Entonces, para que estemos atentos y atentas, pues el día de mañana, esperemos que no haya huelga, pero si hay huelga, pues es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Y buenas noches. Muy buenas noches. Pues recordamos a la audiencia, pues muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por participar en este espacio radiofónico Miradas Críticas, la situación en México. Y recuerden que este programa ya editado de una manera muy bonita, se sube a YouTube el día viernes a las 12 del día, y ustedes pueden ver o volver a ver este programa aquí en las redes sociales, en el Facebook de Ajusco Radio y en la página del Comité Cerezo México. Y pues estamos al pendiente, vamos a dar seguimiento a estas demandas que está haciendo el SUTIEM, y pues agradecerles a todo el mundo su presencia. Muy buenas noches y nos vemos el próximo martes en el programa de Miradas Críticas, la situación en México.